Hoy en la Caja de Pandora vamos a charlar con Mercedes Guzmán. Ella es conferenciante internacional, coach y autora del libro El niño olvidado, un viaje de regreso al amor y la inocencia. Ha ayudado a miles de personas a sanar su pasado y transformar sus vidas, gracias a una técnica poderosa que nos ayuda a conectar y sanar nuestro niño interior. Mercedes ha sido presentada en la revista Forbes, en programas de radio y televisión como la CNN, Telemundo, Univisión, Televisa, varias revistas y Mundo Hispánico. Hace poco recibió el premio Emprendedora del Año por la revista Latin Style Magazine. Pues todo eso y más es Mercedes Guzmán. Mercedes, bienvenida a la Caja de Pandora. Para mí es un placer poder estar contigo, Alex, y hablar de un tema que le pone una sonrisa a mi cara, ya que tengo muchos años de estar hablando sobre este tema y ahora esta plataforma pues nos da otra oportunidad más de llegarle a muchas más personas y a esos niños interiores que están ahí esperándonos. Porque Mercedes, ¿cuándo tomaste tú conciencia de ese niño interior? ¿Cómo empezaste este camino? Bueno, yo soy una mujer que me encanta la lectura y cuando tuve a mis 5 hijos no lo hice diferente. Me dediqué a estudiar para ser una mejor mamá, pero resulta que no lo estaba logrando. De mí salía una ira y trataba a mis niños de una manera que si me hubieran filmado creo que me llevan a la cárcel aquí en los Estados Unidos, pero no podía. En 1997 alguien me presentó a una persona y me hizo una regresión al niño interior. Y vamos a aclarar que aquí no es regresión a vidas pasadas, sino lo que yo había vivido de niña. Y me doy cuenta que mi querida madre nos había maltratado de una manera tan dolorosa porque a ella misma se lo hicieron. Y ahí es donde comienza mi caminar. Entonces me dedico a leer sobre la mente, a leer sobre el cerebro, por qué actuamos de la manera que actuamos, pero me olvidé de mi niño interior y meditaba, oraba, como tú lo quieras llamar, pero seguía cometiendo los mismos errores. Y fue ahí donde dije, no, yo tengo que realmente enfocarme en esa niña. Ya ves, todos los que nos dedicamos a ayudar a otros es porque de alguna manera llegamos a tocar fondo y yo llegué a tocar fondo, llegué realmente a sentirme mal conmigo misma, sentía que me estaba volviendo loca literalmente, no entendía por qué no me enfocaba y con la lectura, con mucha meditación, también la relación de mi esposo estaba sufriendo demasiado y fue ahí donde yo digo, no, yo tengo que empezar a reconectarme con esa niña interior y empecé a hacer regresiones a la niñez con personas a la iglesia a la que yo asistía y así me voy entrenando, así me voy dando cuenta de muchas cosas. En ese tiempo no teníamos YouTube, no teníamos muchas cosas, no tenía ni internet, entonces me fui siendo como mi propia maestra y luego fui la maestra de otros desde 1997, fíjate. Es decir, tú trabajas, Mercedes, luego ya entraremos un poquito más en profundidad, ¿no? Pero tú hablas de conectarte con el niño interior a través de la regresión. Exactamente. Entonces, ¿qué es el niño interior? El niño interior es esa parte que se quedó atorada en ti, en ese subconsciente. ¿Sabes de que solamente en el vientre de la madre cada minuto se forman 250,000 neuronas, sinapsis, conexiones? Y luego cuando sales al mundo, vienes programado con el dolor de la mamá, con el sonido del corazón, con varios sonidos. Entonces, tú no eres tú. Vienes a que te den la información. Y ahora, de acuerdo a la neurociencia, el lóbulo frontal no está desarrollado en un niño. Entonces, el cerebro anda en una frecuencia que se llama teta. ¿Qué significa eso? Como dice el señor Lipton, es como una cámara grabando todo lo que está pasando. Entonces, el niño se queda atorado porque no sabe que lo que está pasando entre papá y mamá no tiene nada que ver con él. Y tú vas creciendo, pero tu niño ha colapsado. Tú piensas que vas creciendo y lo que aceptaste en esos primeros 5 o 6 añitos, luego empiezas a recrearlo en la escuela. Un ejemplo muy interesante es si un niño está en la escuela y la mamá va a celebrarle el cumpleaños al niño con el resto de la clase y lleva quequitos o algo,
pero al final a él no le llega el quequito porque se acabó. El niño que ha crecido pensando que no es lo suficientemente bueno, va a pensar que por eso no le dieron el quequito, no va a analizar que se terminó y empieza a recrear ciclos de abandono, de abusos, porque no puede defenderse. Hay niños, fíjate, que en su niñez se vuelven agresivos. Esta es mi historia. Yo era una niña que me volvía agresiva porque yo recibía agresión de mis padres cuando me golpeaban o me humillaban porque se lo habían hecho a ellos mismos. Un padre no puede hacer nada que no se lo hicieron a él. ¿Ok? Vale aclarar. Y el hecho de irnos a una regresión a la niñez, no ir a juzgar a estos viejos porque los viejos lo tuvieron peor que nosotros, sino es el entender qué fue lo que tu niña o tu niña interior aceptó a ese tiempo. Entonces yo acepté que yo era mala y empecé a proyectar eso. Otros niños proyectan y se meten a sí mismos, se vuelven humildes, se vuelven que los empiezan otros a humillarlos. Estas personas cuando crecen, ¿sabes? Se vuelven más enfermas que las personas que son agresivas. Las personas agresivas, como era yo, que yo mordía a mis compañeritas de clase, pegaba, me volvía una ogro. Estos niños, los otros, tienden a enfermarse más. Nosotros nos tendemos a tener problemas emocionales, tics nerviosos y cosas así, porque sacamos la ira de alguna manera, pero nuestro cuerpo sufre. Entonces, el niño interior es aquella parte de ti que se quedó atorada y sabes que nosotros actuamos desde el 80% de nuestro cerebro. O sea, de que cuando tú ves una situación, el cerebro se va a conectarse a tu pasado si no estás consciente. Hoy yo ya estoy muy consciente de lo que me está pasando y puedo ver cuando mi niño interior está actuando. ¿Y qué es lo que quiere Mercedes? ¿Qué es lo que quiere nuestro niño interior? ¿Qué es lo que busca? Depende, ¿ok? Por ejemplo, hay muchos niños interiores que quieren ser reconocidos y por eso podemos ver personas que están gobernando nuestros países y quieren poder, quieren imponer, porque quieren que los reconozcan, que los vean, se vuelven egoístas. Y fíjate, ahorita tenemos aquí en los Estados Unidos un nuevo presidente y yo le digo a muchas personas de que apuesto que ese presidente tuvo alguien, una nana que lo cuidó, que era hispana y a lo mejor lo trató mal. Entonces ese niño se queda atorado con ese resentimiento y crece y luego ahora que es presidente va en contra de los hispanos de alguna manera y muchas veces es ese dolor que se quedó atorado en el subconsciente. Entonces, ¿qué quiere el niño interior? Que lo vean, que lo valoren, que lo aprecien, pero como ya estamos grandes, lo exigimos de otra manera. Ya en nuestras relaciones son las que sufren. Está claro que Trump necesitaría terapia, ¿no? Exacto, sí, y es el reconocimiento. Mira, a muchas personas no les gusta escuchar la palabra terapia, ¿ok? Porque dice, si yo no estoy loca, si yo estoy bien. Lo que pasa es que todos necesitamos reconocer ese niño interior. Yo a través de mi libro El Niño Olvidado enseño muchas técnicas de cómo hacer esa regresión y tú como adulto ir y hablar con ese niño interior. Cómo reconocer ese niño y saber realmente lo que estaba viviendo. Dime. Estás diciendo cosas muy interesantes, Mercedes, porque es cierto que si uno se examina y analiza un poco su recorrido, su trayectoria, se da cuenta de que muchas veces nos saboteamos, ¿no? Está el autosabotaje, estamos a punto de conseguir aquello que queremos, que deseamos y a última hora nos saboteamos, aunque sea de manera inconsciente. Es decir, que en cierta manera quien nos sabotea es nuestro niño interior, porque no lo reconocemos, porque no estamos con él, porque no lo abrazamos. Él mismo, digamos que tiene una pataleta y hace que no triunfemos en la vida en diferentes aspectos. Definitivamente, y eso lo podemos ver en nuestros negocios, en nuestra salud, la manera como nos vemos. Fíjate de que con Louise Hay podés entender de cómo tu cuerpo se va deteriorando por ese niño interior. En los negocios, por ejemplo, fíjate, un caso que me pasó a mí cuando yo tenía 16 años,
el negocio que teníamos en El Salvador se quemó completamente, todo el mercado. Yo crecí bien pobre, bien pobre porque mis padres no fueron a la escuela y ellos tenían puestos en el mercado, vendían carne, vendían comida, todo lo que tú quieras. Y yo, pues los padres cuando no tienen la educación llevan a sus hijos y estos niños tienen que proveer para la familia. Entonces, yo crecí con esa responsabilidad de que yo tenía que proveer para la familia de alguna manera. Entonces, a la edad de 16 años ya teníamos el negocio florido, teníamos muchos clientes y de la noche a la mañana se quema todo. Entonces tenemos que comenzar en la esquina de un parque y yo allí con una vergüenza porque ahí pasaban mis compañeros para la escuela y yo lo que hice fue poner una sonrisa, que es una de las mejores, por cierto, ¿ok? Esa máscara es una de las mejores. Pero ¿qué pasa cuando tengo mi compañía? Tengo la oportunidad de crecer muy grande, pero esa niña de 16 años no quería saber nada de compañía grande. ¿Por qué? Porque se va a terminar todo. ¿Para qué le sigues? ¿Ok? Otros llegan a decir, voy a tener dinero y voy a salir de esta pobreza. Y ese es el único enfoque. El niño anda deseando salir de esa pobreza, pero no se pone a pensar en las relaciones. Y sus relaciones con sus parejas, a lo mejor fue porque su papá lo abandonó o la mamá lo abandonó. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen las grandes mansiones, tienen el montón de carros, pero sus relaciones, cero. Porque no se han dado cuenta que quien deseó crear esa abundancia fue un niño abandonado. Y empiezan a abandonar a sus hijos o a sus mujeres. Fijaos cómo el niño interior influye en nuestra vida como adultos. Es algo que además explicas muy bien, ejemplificas muy bien. En tu libro recordamos el niño olvidado, ese niño que hemos olvidado, ese niño interior del que hemos perdido el contacto y que nos sabotea y le da la pataleta y hace que no triunfemos, ya sea en la vida de los negocios, del éxito económico o también en el campo de las relaciones, ¿no? Esas personas que tanto les cuesta tener una relación estable o incluso personas que parece que están gafadas con el amor, de que no hay manera, ¿no?, de que tengan una relación o de que encuentran esa persona que les corresponda, ¿no? Es decir, si uno cuida bien a su niño interior, si uno se conecta a ese niño interior, se reconecta, si uno cuida de él, lo abraza, ¿somos capaces de todo, Mercedes? Claro, y fíjate de que una de las cosas que muchas parejas ahorita están casadas, pero no se han dado cuenta que están viendo a su pareja como su esposo, como su mamá, como su papá o la combinación de ellos. Y te quedas casado porque no quieres estar sufriendo siendo soltero y te quedas en esas relaciones, pero nunca eres feliz. Sabes que yo era una de esas personas. Yo tengo 28 años, voy a cumplir de casada con mi esposa, pero para cuando yo tenía 10, 15 años de casada, yo detestaba a mi esposo. Pero no se lo podía decir a nadie, ¿ok? Ahora yo enseño esto en mis talleres y todo, y mi esposo lo sabe, pero yo no me había dado cuenta que yo inconscientemente a quien estaba viendo era mi mamá. Y yo con mi mamá no la había idealizado en un lugar, porque yo me salí a la edad de 18 años de la casa. Y entonces, pero todo es, porque esto es lo que pasa, cuando nosotros crecemos, se atora todo eso en el subconsciente y tú creces. De la edad de 20 años, ya te olvidaste de tu niño. Empiezas a crear tu propia vida, ¿ok? Luego, cuando aparecen esas relaciones, cuando aparecen el trabajo, tu cuerpo, empiezas a sacar todas esas proyecciones, todas esas conexiones, esas sinapsis que están en tu cerebro, que por cierto son 100 billones de sinapsis en relación al color, al amor, al todo. Entonces, llega un momento en que ya no eres tú, sino quien está gobernando tu vida es una maraña de ideas, de paradigmas que no tienen nada que ver contigo. Ajá. Falsas creencias, ¿no? Resistencias. Y es muy cierto esto que dices, Mercedes, de que todo lo que nos cuentan o vivimos de pequeño nos lo creemos, ¿no? Y eso ya se graba a fuego. Es algo que cuesta mucho
luego de extirpar o al menos de desmitificar, ¿no? De hecho, muchas terapias, sistemas, métodos van en esta dirección, en reconocer esas falsas creencias, resistencias que tenemos internas, que se han formado a lo largo de nuestra infancia y que nos influyen sobremanera en nuestra vida adulta. De hecho, podemos decir, y es algo que tú además defiendes en tu libro, El niño olvidado, es que muchas personas se creen que son adultas, pero en realidad no lo son, porque tienen reacciones muchas veces de niños malcriados, ¿no? De niños irascibles. ¿Por qué? Porque han perdido ese contacto con su niño interior. Su niño interior está enfadado. Fíjate, te voy a contar una historia tan interesante de una clienta que viene a verme. Ella era una millonaria, ¿ok? Con creo que 8 tiendas de donde hacen lentes y todo. Y llega y me dice, Mercedes, vengo, y ya ella en sus 60, ok, muy guapa la señora, y me dice, vengo a hablar contigo porque no puedo tomar una vacación. Siempre que voy a una vacación estoy con un sentimiento de culpa y mando a mis hijos a las mejores vacaciones que ellos puedan tener, pero yo no las puedo tener. Cuando nos fuimos a su niño interior, ella adoraba a su padre era su ídolo. Su padre tenía un negocio florido. En ese tiempo había comprado televisores. Cuando llegaba a la casa llevaba el mejor queso, todo lo mejor. Pero llegaba y se quejaba. Y decía el papá, nunca tengo tiempo para relajarme. Siempre estoy trabajando, estoy cansado. Y eso era todo lo que él decía cada vez que llegaba de la casa con esta grandeza. ¿Qué se le acumula en la amígdala, aquí en el cerebro, que agarra todos esos impactos? Cuando la niña veía diariamente que el pobre papá llegaba cansado y no podía tener una vacación, se le queda atorado a ella se vuelve millonaria, pero no puede tomar una vacación. ¿Por qué? Porque esa era niña de 13 años, 12, 13 años, que le estaba gobernando su realidad presente. Entonces, el momento que entra la conciencia al cerebro, que no lo había visto de esta manera, entonces allí comienza tu proceso a retomar y hablar con ese niño interior. Yo lo digo de esta manera. Tú, por ejemplo, Alex, eres un hombre que ha entrevistado a cientos de personas inteligentes. Tú como adulto, lo más seguro que eres papá, esposo, no sé, pero ya tienes experiencia, has leído, has meditado, ¿ok? ¿Te imaginas si tú y yo vamos a tu pasado y hablamos con ese niño de 8 años, con esa niña de 9, con ese niño de 10 años? ¿Qué le dirías a ese niño en un momento que está pasando por una situación dura? Eso, allí se empiezan a hacer neurológicamente nuevas sinapsis, nuevas conexiones, llega nueva información y ahora se habla de la neuroplasticidad, que podemos cambiar el cerebro completamente, si así lo deseamos. Así es que el niño interior es súper poderoso. Te voy a hacer una proposición indecente, Mercedes. Ok, vamos a ver. ¿Qué te parece si hacemos ahora una sesión práctica? Ok, vamos. Intentamos que yo me ponga en contacto con ese niño interior y lo reconozca. Ok. Para que la audiencia de la Caja de Pandora vea cómo funciona. Ok, entonces, usualmente yo le pido a la persona que cierre sus ojos. Yo no sé si los vas a poder cerrar tú, ¿ok? Los cierro. Ok, en este momento quiero que respires profundo, sueltes y relajes cualquier tensión en tu cuerpo. Ahora, nuevamente, respira profundo y suelta. Y relaja tu mente. Siente, a lo mejor puedes relajarlo yéndote a una playa o a una montaña. Ahora, nuevamente, respira profundo y suelta. Y en este momento, quiero que veas una pantalla. Y en esa pantalla vas a ver una situación en los últimos 3 años o en el último año que te molesta. Una persona, algo personal tuyo, con una pareja o con alguien en tu trabajo, cualquier cosa. Solo quiero que observes. Cuando encuentres esa situación, me dices, ya la encontré. Ya la encontré. Ahora quiero que veas a Alex en esas circunstancias y observes
la emoción primaria en ese momento. Puede ser ira, puede ser enojo, frustración, tristeza. ¿Qué es lo que observas? Frustración, es una mezcla de frustración y rabia. Y rabia, ¿ok? Entonces, ahora quiero que observes eso y en este momento quiero que te vayas a tu pasado y me encuentres a ese precioso, a ese niño inocente, Alex. Cuando tú sientas, a lo mejor no te vas a acordar de una memoria per se, pero quiero que te vayas cuando ese niño experimentó frustración y rabia. Puede ser de 0 a 5 o de 5 a 10. ¿Dónde lo encuentras a ese niño? Puede ser solamente un sentimiento, puede ser en la escuela, en la casa. ¿Dónde lo encuentras? En la casa. Tenía 10 años, 10 años. ¿Okay? Ahora, mira dónde está ese niño. ¿Está dentro de la casa, en su cuarto o afuera? Está en casa. Adentro. ¿Okay? Dentro. Ahora, quiero que observes tú, el adulto, todas las circunstancias que estaban pasando en ese momento en el niño, pero ahora tú y yo vamos a entrar ahí, donde está ese niño. Mira a ese precioso, a Alex, un niño inocente, un niño que no sabe nada de la vida, pero está experimentando ciertas cosas. Y ahora quiero que lo abraces y simplemente siente la frustración de ese niño, ¿ok? Siéntela. Está bien frustrado, ¿verdad? Tiene mucha rabia. Entonces sí. Ahora quiero que te agaches tú y le mires a sus ojitos. Mírale a sus ojitos y le dices: Alex, he regresado por ti. Te había olvidado, pero quiero que sepas que cualquier cosa que estás viviendo ahorita no tiene nada que ver contigo. Te amo. Y ahora quiero que tú le digas algo a ese niño. ¿Qué le dirías de acuerdo a la circunstancia que está viviendo el niño ahí? Con todo el conocimiento que tú tienes ahora, Alex, ¿qué le dirías a ese niño? Le diría que lo quiero mucho y que todo irá bien, que esté tranquilo, que todo irá bien. Ahora dile nuevamente que nada de lo que está pasando tiene que ver con él. Nada de lo que está pasando tiene que ver contigo. Ahora, si me das permiso, yo voy a hablar con él. Alex, sí. Mi niño, quiero que sepas, mi amor, que tú eres suficiente, que tú vales, que lo que estás viviendo no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo. Mamá y papá están haciendo lo mejor que pueden, pero ellos también vienen programados de sus padres, mi amor. Pero hoy, Alex y yo hemos venido y Alex me va a prometer que nunca más te va a dejar aquí, porque ya no estás aquí. Esa es la noticia más linda. Él te va a llevar al presente y vas a estar con él siempre. Ahora, Alex, el adulto, quiero que abraces a ese niño, lo traigas aquí al presente y ese niño se va a quedar con nosotros. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a poner todo este dolor que ese niño vivió en ese túnel, un túnel oscuro. La imaginación es más importante que el conocimiento, decía Albert Einstein. Entonces vamos a poner ese dolor que el niño vivió, pero ahora vamos a poner esta situación que tú has estado viviendo en este tiempo, esas personas, esa rabia, esa frustración, la vamos a poner en ese túnel oscuro. Y ahora te hago la pregunta. Alex, ¿estás listo para transmutar, disolver, liberar a través del tiempo, dimensión, espacio y realidad esta frustración, esta rabia y todo lo que viviste cuando eras un niño para que en el presente puedas tener la vida que realmente te pertenece? ¿Estás listo? Estoy listo. Ok, ahora en este momento visualiza ese túnel llenándose de amor, llenándose de luz y sintiendo tu espacio vibrando en puro amor y en pura inocencia. Y ahora quiero que veas a ese niño de 10 años corriendo contigo en la playa, diciendo mentalmente: libertad, libertad, libertad. Corres con ese niño y ahora ese niño está aquí ya contigo a la par, se va a quedar con nosotros el resto de la entrevista. Voy a contar hasta 3 y tú puedes abrir tus ojos. 1,
2, 3, abre tus ojos. Estás aquí Uf, en la hora. Poderoso, ¿verdad? he sentido... Primero se me han cogido el corazón, ha sido... Uf. Exactamente. Disculpadme un momento. No, Dadme no. unos segundos. Qué bien me siento, ¿eh? Es O poderoso. sea, me siento como si me hubiera quitado, no sé, capas de encima, ¿sabes? Como unas capas, como peso, capas, no sé cómo definirlo. Y ese niño está ahorita a la par tuya. Quiero que me lo sientas. Mi niña siempre está conmigo. Siempre está conmigo, la de 10 añitos, exactamente. Que ese niño tiene que estar en el presente. Entonces, neurológicamente, ¿sabe lo que estamos haciendo? Conectando los dos hemisferios y viviendo más en el presente. ¿Sabes que esto yo se lo he hecho a personas que tú dirías, wow, personas muy altas en lo que es la política, en lo que son personas de negocios muy grandes y han experimentado lo mismo porque todos tenemos un niño interior que lo hemos olvidado. Y a partir de entonces, bueno, ya tengo a mi niño aquí sentado, ¿eh? Lo tengo aquí al lado y ya no se va a ir nunca más, estará aquí a mi lado. No lo pienso abandonar nunca más. Fijaos lo que ha conseguido Mercedes conmigo en 5 minutos. Y que además lo vives, lo experimentas y es lo que yo he sentido, ¿no? Liberarme, me he quitado peso de encima, me he quitado capas de encima. Y al principio cuando he conectado con mi niño interior he sentido mucha tristeza, rencor, rabia, pero eso, al traerlo al presente, lo he transmutado y siento como una especie de, no sé, alegría, de ligereza, de, no sé, de que está todo por hacer, ¿no? Como si el universo estuviera lleno de posibilidades ahora mismo. Definitivamente, y como adulto que tú ya has estudiado más, esto es como un efecto dominó, un ripple effect que se llama en inglés. Entonces se va extendiendo porque esto es una energía y la energía se transmuta, se hace hermosa y lo vas a ver que ya no te va a doler cuando veas a la otra persona o en la situación ya no va a ser el mismo sentimiento, si te das cuenta. Porque una vez cojo a mi niño interior de 10 años, lo tengo, bueno, 10 años en mi caso, porque he conectado con esa sensación fuerte que tuve con 10 años, ¿no? Y lo tengo aquí a mi lado, sentado. ¿Cómo lo hago para que ya no se me vaya o para no abandonarlo? ¿Cómo lo hago para ya no perder el contacto con él más? ¿Qué tengo que hacer? Aquí está en mi libro anterior y yo lo que hago es que al principio le llamaba Merceditas, ¿ok? Le decía, Mercedita, ¿dónde estás? Y siempre la encontraba en una esquina con los puños así, mira, con una ira, porque eso era lo que más se me quedó cuando yo era una niña, la ira. Entonces le encontraba a Merceditas allá en la esquina y le decía, véngase mi niña, ya no estamos ahí, usted se me sienta aquí y haces esto. ¿Sabes que este sonido es un sonido que calma la ira y la ansiedad? Entonces, cuando calmas a ese niño, nadie va a saber. Puede que estés sintiendo mucho enojo por una situación que está pasando con tu pareja, con un compañero de trabajo y lo agarras y le haces así. Porque quien se enojó muchas veces no es el adulto. Si te das cuenta, nosotros nos podemos enojar. Pero cuando nos enojamos de aquello que... ahí ya fue tu niño interior. Cuando te pones triste, pero que así, aquella tristeza que no sabe ni por qué. Y si la situación es tan que no amerita, ese es tu niño interior. ¿Okay? Y puede ser también, Mercedes, que detrás de estados de pereza, aquello que te falta energía o ganas por hacer las cosas, es porque tampoco el niño interior estamos desconectados de él. Fíjate, ¿La pereza sería una consecuencia de la pereza, por ejemplo? Ok, tengo un cliente que es un genio, pero cuando él estaba pequeñito, se movieron a los Estados Unidos y los papás querían que él aprendiera inglés. Aprendió inglés, pero por situaciones del trabajo de su padre se tienen que regresar a su país. Cuando llega ya a la edad de 7 años, él no hablaba español. Y empiezan a hacerle bullying en la escuela y los maestros lo empiezan a retroceder y no lo avanzaban. ¿Qué hace este jovencito? Se frustra. Él no sabe qué hacer y le empiezan a decir que es un perezoso, que no hace nada bien. Va creciendo y él acepta que es perezoso
cuando era un joven brillante, un niño brillante. Ahora de adulto ha sacado en la universidad su doctorado y no ha podido conseguir trabajo. Entonces alguien le habló de mí. Nos fuimos a hablar con ese niño interior y le dijimos que él era suficiente, que no era perezoso, que era un genio. Inmediatamente le empezaron a caer entrevistas de trabajo y yo creo que esta semana ya le dan el trabajo que él había deseado. Entonces, muchas veces estos niños aceptan cosas de ellos que en realidad no son, sino porque la sociedad no sabe cómo manejar, cómo gobernar esta energía en estos niños. Y fíjate que tenía una clienta que vino a verme y solo tenía $100 en su bolsa. Y madre de 3 niños. Y me dice, Mercedes, y le dije yo, no le cobré lo que yo cobraba en ese tiempo. Yo le dije, te voy a ayudar. Ahorita está haciendo $200,000 al año. Ya va a poner su propia compañía. Y cuando vino a verme a los 6 meses ya estaba haciendo $80,000 al año. O sea, tu niño interior te puede bloquear de que no tengas dinero. Porque ese niño está sintiendo que no es suficiente, que no se merece. ¿Y cuántas veces no me sentí así yo? No, es que no soy suficiente, no me merezco. ¿Cuántas personas tienen tantos dones, pero dicen, ay, pero es que no tengo el título, no, es que no he tomado cursos? Mira, yo comencé sin tener un título aquí en los Estados Unidos. Estudié en mi país, pero fue el don, el deseo de ayudar a otros. Y no comencé que iba a tener una compañía o iba a cobrar, nada. Yo comencé a dar, y el universo, como entre más das, más recibes, y cuando andas en gratitud, pues son los dones más grandes que el universo nos ha dado, son gratis. La sonrisa, empiezas a dar y luego el universo te regresa. Y así fue como yo comencé, amando, cuidando a esa niña interior, y luego el universo ha puesto la plataforma. Recordamos que Mercedes Guzmán en breve llevará a cabo una serie de talleres, cursos y presentaciones en España. Recordemos, Mercedes, que aparte de todo esto que habéis visto ahora, esta experimentación en vivo que yo he podido vivir gracias a Mercedes, este contacto, esta reconexión que he tenido como niño interior, ¿qué más cosas podrán aprender y experimentar en estos talleres que vas a hacer en breve en España? Vamos a aprender lo que es la neurociencia, vamos a aprender cómo cuidar nuestro cuerpo. Tengo ya 26 años de no ir a doctores. ¿Cómo hacerlo a través del niño interior? Tuve los niños en la casa, no los llevé a pediatras. Con esto no estoy diciendo que no vayas a los doctores, no. Pero te puedo enseñar cómo tu niño interior te puede ayudar a sanarte, cómo soltar esas libras de más también que andamos cargando porque queremos protegernos, o tenemos un concepto que tenemos que honrar a papá, porque papá tenía sobrepeso o mamá tenía sobrepeso y el niño interior acepta eso, que era lo que yo había aceptado. Enseño también sobre el dinero, cómo abrir esa mina de oro que tu niño interior a veces te detiene porque al niño le dijeron que tenía que trabajar muy duro, o tal vez, fíjate, tengo una clienta que ella creció con mucho dinero, porque el dinero no tiene nada que ver con lo que creciste, si eras pobre o eras rico, pero su papá era un hombre tan duro con la gente y la niña asoció que tener dinero es ser duro con la gente. Cuando ella crece y tiene su compañía, no podía traer los clientes que se merecía porque ella pensaba que si tenía dinero iba a ser como su padre. Cuando vino a verme, desasociamos eso y luego regresó como a los 6 meses y llevaba la copia de su primer cheque de $10,000. Y yo, oh my gosh, qué emoción. Y es una mujer muy reconocida aquí en los Estados Unidos, es una coach, y eso pasaba, su niño interior lo estaba bloqueando. Entonces en estos talleres aprendemos muchas cosas, nos vamos a mucha meditación y reconectarnos directamente con el niño interior. Traigo personas y hacemos el trabajo frente, como lo acabamos de hacer aquí. Es algo muy lindo, muy hermoso. La verdad es que merece la pena. Yo os puedo dar de momento mi experiencia, y es que en 5 minutos que he hecho de regresión con Mercedes he conectado con algo que creía olvidado y que tenía de antaño, y creo que es necesario
esta conexión. Imaginaos lo que podéis llegar, lo que podéis hacer ya en un taller, en un seminario, de manera ya presencial, inmersiva. Yo no me lo perdería, si queréis más información, aquí tenéis los datos de contacto, también donde podéis llamar, escribir, dirigiros para apuntaros a los seminarios y talleres que dará Mercedes Guzmán en España. Mercedes, ya para acabar, ya has hablado, ¿no?, de muchas historias, de casos reales de pacientes. Vemos además que el efecto es muy rápido. Es decir, en el momento que conectas con tu niño interior, los cambios empiezan a precipitarse, pero de manera bastante más rápida de lo que podamos pensar. Definitivamente, porque como ya eres adulto y lo estás pidiendo, lo estás buscando, estás más abierto a esto. Y mira, tengo infinidad de testimonios de personas que habían estado con psiquiatras, con psicólogos, pero una sesión de niño interior les ayudó a salirse hasta de depresiones más rápido, porque estás tú en control, no está nadie más en control, sino que tú y tu adulto, que el adulto sabe, el adulto entiende muchas cosas, pero tu niño no entendía. Así es que también me va a encantar poder ver toda esa gente que me acompaña en los talleres y estaré, ofrezco también, ¿sabes?, sesiones a través de Skype. Esto lo he hecho todo el tiempo, estoy en Alemania, en España, tengo muchos clientes en Colombia y aquí en los Estados Unidos me encuentran. Así es que si te gustaría experimentar, son de 1 hora. Y pues contigo yo no quise que me dijeras muchos detalles, pero viste el efecto, ya te imaginarás cuándo realmente nos vamos. Y tengo el don, le podría decir, de que lo he hecho tanto que cuando me conecto con tu niño interior veo la casa, te siento, puedo abrazar a ese niño y siento un amor hermoso y ese niño lo siente también. Así es que es una experiencia muy divina que se la recomiendo a todos. Mercedes, ha sido una gozada y te lo digo muy en serio. Muchas gracias por estar hoy en la Caja de Pandora y estoy seguro que no será la última vez que tengamos ocasión de charlar. Un abrazo. Besos, te quiero mucho y a todos los que nos han escuchado y nos seguirán escuchando, bendiciones. Y no te olvides de reconectarte con ese niño interior que está ahí esperando por ti. Y pueden comprar mi libro en Amazon o en varios lugares, es El Niño Olvidado, un viaje de regreso al amor y la inocencia.